A mí me gusta descubrir cosas. La verdad es que la pura curiosidad me lleva a ver siempre un poco más allá de lo evidente. Y así es que a veces descubrimos cosas que parecen extrañas porque, por ejemplo, aunque uno asocia a la ciudad de Mar del Plata con la playa, el ocio y el verano, la realidad es que la ciudad es mucho más que eso. Por enunciar una sola cosa, tiene una casa Mar del Plata, ubicada en el medio del bosque, que está considerada entre los 10 diseños modernos más importantes del mundo. ¿Lo sabías? Yo tampoco. Y parece mentira, pero esa casa, que tuvo su apogeo en los años 40, se vino abajo, se incendió, fue intrusada, hasta que hoy, por fin, vive una suerte de lenta resurrección. Por suerte. Y esperemos que siga en ese camino para que vuelva a ser lo que alguna vez fue. El que cambió su camino para bien es un monumento icónico marplatense. ¿Quién no conoce el Torreón del Monje? Un lugar que tiene su leyenda, ¿eh? De la costa me fui a Balcarce. Como el tiempo estaba malo, como para poder trabajar a la intemperie, le encontré la vuelta preguntando por aquí y por allá cuáles eran los emblemas imperdibles de la ciudad. Juan Manuel Fangio y el postre Balcarce, me dijeron. De modo que maté 2 pájaros de un tiro. Convoqué a uno de los maestros reposteros que lo hace como para chuparse los dedos y adivinen, lo comimos en el museo. Allí me concedieron el raro privilegio de usar el casco, las antiparras de Fangio y hasta me permitieron temblar con los motores que arrullaban el sueño del corredor más importante de todos los tiempos. Y ya que estábamos cerca de la costa bonaerense, me fui hasta Necochea y un poco más allá todavía, rodando por las amplias playas hasta llegar al Médano Blanco, el más alto de Latinoamérica. El viento lo hace crecer una y otra vez. ¿Y cómo le iba a decir que no a un vaquiano que me desafió a bajarlo en su camioneta a 45 grados? Pero antes de lanzarnos a esa aventura, mejor nos metemos de lleno en este programa. Cuando fui por última vez a Mar del Plata, las playas ya estaban semivacías. Yo manejaba pensando que ya se estaba despidiendo el verano y había que tener a mano algún abrigo, aunque el verde de los bosques cercanos todavía mantenían su intensidad. Porque me metí en un bosque en plena ciudad, allí en el barrio Pinos de Anchorena. Saludos de rigor con las chicas que cuidan el espacio y... ¿qué es lo que cuidan? Nada menos que la Casa del Puente. Por fin. 1000 veces vine a Mar del Plata y no la conocía. Ya era hora de hacerlo. Vean ustedes, no es una casa sobre un puente. Es una casa puente. O mejor dicho, una casa en medio del bosque sobre un arroyito. Y por muchas razones es una casa especial, a pesar de que fue intrusada, olvidada, abandonada, incendiada, despreciada. Ahora parece que se pusieron las pilas y en eso pone el acento Magalí, mi atenta anfitriona.
Es único en Argentina, es una de las 10 viviendas más importantes a nivel mundial. Cuando nosotros abrimos la casa, cuando nosotros abrimos la casa era más la gente que venía de afuera que de nuestra ciudad. Era increíble ver que arquitectos por ahí de Alemania, de Holanda o de Suiza venían a visitar la casa. Pero vos dijiste la casa más importante. Una de las 10 casas más importantes del movimiento moderno a nivel mundial. Antes de hablar del arquitecto Amancio Williams, el dibujante de esa casa que tiene semejante fama escondida, veamos quién la habitó. Un músico que también tiene su fama y que no es otro que el padre del arquitecto. Alberto Williams fue un músico prolífero de nuestro país. Él fue uno de los que realizó uno de los acortamientos del himno nacional argentino tal cual lo conocemos hoy en día, quien hizo el Conservatorio de Música de Buenos Aires, una persona reconocida que compuso temas como El Rancho Abandonado, que son estudiados hasta el día de hoy en gran parte de los conservatorios de nuestro país. Una persona... ¿Vivía aquí? Vivía en Buenos Aires, como muchas de las personalidades de la época venían a vacacionar a la ciudad de Mar del Plata. Tenía su casa ya en la línea costera de la ciudad de Mar del Plata y venía todos los años a nuestra ciudad. Es rara la casa. Uno no sabe a golpe de vista si es hermosa o no. Tampoco, por más que la mire y mire cada rincón de ella, estoy capacitado como para juzgarla. Pero uno, eso sí, intuye que es de un diseño atrevido. Tengo fotos de la época, que muestran distintos espacios de la Casa del Puente en estado de gracia, acaso recién inaugurada. Bueno, es hora de hablar del padre de la criatura, del señor Amancio Williams. Amancio Williams, bueno, fue el hijo de Alberto Williams, fue un arquitecto increíble de nuestro país. Una de las personalidades que aparte trajo el movimiento moderno, fue uno de los propulsores del movimiento moderno en nuestro país y quien diseñó esta casa estudio musical que tenemos a nuestras espaldas para su padre. ¿Acaso uno de los espacios más importantes de la Casa del Puente está destinada precisamente al estudio de música? Pero otra de las características es que siempre entra luz, esté donde uno esté, gracias a la generosidad de los ventanales. Bueno, acá estamos adentro de la casa. Acá estamos en la casa. Bueno, la casa estaba proyectada como una casa chorizo, este tema de la galería de un lado, o la parte social de un lado y la parte privada del otro, con un tabique medio divisorio que Amancio utilizó muy bien para generar todo el mobiliario en la parte interna. Ahora, a medida que vayamos recorriendo, les voy a comentar, pero en este lugar en el que estamos, donde estaba proyectado originalmente el comedor de la casa, Acá estaba el comedor. El comedor de la casa. Se abrían estos verdes y se da la sensación de estar comiendo al aire libre. Sí, un picnic. Un picnic al aire libre. Allá. Y una de las particularidades que tenía era justamente esta, porque era el único tramo que se abría o se integraba a la parte social. Es donde estaba el estudio de Amancio. Claro, esto estaba... Estas puertas en realidad eran puertas plegadizas, sí. Que Amancio había trabajado muy bien en su diseño porque había puesto los cantos en metal, estaban forradas íntegramente en cuero, lo que ayudaba a la acústica del estudio de Alberto. Y estas allí... se abrían y en este espacio... Exactamente. En esta esquina estaba el piano de Alberto y bueno, obviamente el lugar es más que inspirador, no solamente claro. Por el entorno, por el arroyo. Hasta yo podría escribir bien acá, te digo. Él decía que abría los ventanales para escuchar el sonido de los pájaros y el correr del arroyo. Algunos pensarán, ¿qué tanta preocupación por una casa que encima está deteriorada y ni perro guardián tiene? Pues bien, la casa construida por el señor Williams entre 1943 y 1946 no solo fue revolucionaria para la época, es también uno de los escasos diseños de Williams que pasó del tablero a la realidad, porque el hombre tuvo muchos proyectos, pero muy pocas obras consumadas, y porque de a poco además la van recuperando. La dejadez había arrasado con la casa sobre el puente, aunque, ojo, ese no es su verdadero nombre. Amancio se enojaba bastante cuando le decían Casa del Puente porque en realidad él decía que le había hecho una casa sobre un arroyo, que es una de las particularidades que tiene esta casa, y no una casa sobre un puente.
Amancio Williams hizo la casa apenas 2 años después de recibirse de arquitecto en 2 hectáreas de bosque que había comprado la familia. Williams hizo la casa hasta lo que no se ve a simple vista, hasta la terraza. Tenía un papel destacado en ese lugar. Arriba había un jardín y se usaba como mirador. La quinta fachada, esta terraza jardín como le llamamos hoy, que se generaba o se construía para devolverle a la tierra, al espacio, a la naturaleza, el espacio que se le quitaba con la arquitectura. Ah, por empezar, está construida en el medio de un bosque. Está construida y la particularidad que tiene es que es una casa que para ese momento se hizo para el parque y no un parque para la casa. En un momento donde las casas se proyectaban junto con parques, es decir, se generaba la casa y se le proyectaba un parque a la casa esa. Esta casa es al revés, esta casa se acomodó al parque que ya estaba. Es decir, es una casa hecha para el parque y no un parque hecho para una casa. En el parque que rodea esta curiosa creación hay unos 200 árboles de 51 especies distintas, entre los que predominan los robles europeos. El hilo de agua que corre por debajo de la casa es histórico. Se trata del arroyo fundacional, porque en las márgenes de este arroyo es donde nació la ciudad donde se levantó el primer saladero de Mar del Plata. La casa tenía 2 entradas, por eso en su interior había 2 escaleras simétricas que desembocaban en el living espacioso. Una de las particularidades que tiene la casa es que cuando se diseña no tenía servicios, pero Amancio se las ingenió para que tuviera todo lo que tiene una casa hoy en día. Desde calefacción central por radiadores, Amancio había diseñado un sistema de radiadores aletados que había puesto en los 360 grados de la casa. Las cocinas, la heladera. Eso era la cocina. Y ese en realidad era como si fuera el microondas, porque se le ponía brasas en la parte de abajo y se calentaba con mucha facilidad para mantener la bebida caliente, mucho más fácil. Bueno, linda vista, ¿eh? Hermosa vista. Vamos paseando por la galería, que la galería también tenía muchas piezas de diseño. Uno ve los grafitis, la destrucción sistemática a la que ha sido sometida la casa sobre el arroyo, y aún así creo que no han podido quitarle el interés. Hay, por suerte, viejas imágenes que la muestran en su momento de gloria. Un lugar de anticipación sin dudas y una de las primeras casas construidas en hormigón armado. Por suerte, en 2012 fue comprada por la municipalidad después de un largo periodo de sucesiones. Sigo recorriendo la casa estudio de Williams con Magalí. Este living que contenía este hogar, que mandó a diseñar, lo diseñó él y lo mandó a hacer con forma de lira, tenía un contenedor de cenizas en la parte de abajo. Como las cenizas en los hogares habituales se desparramaban o se volatilizaban al interior de la casa, él diseñó esto para que no sucediera. Otra de las particularidades son las puertas pivotantes, que también las podemos ver en la casa Curuchet. Son puertas que permitían cerrar en un bloque Esta es original, pese a los grafitis y todo esto. Pese a los grafitis, esta es la puerta original. Bueno, y entrando. Vamos para acá. Bueno, esto es un dormitorio. Este era uno de los dormitorios. Había 4 dormitorios. Estos 2 dormitorios centrales tienen una particularidad. El tema de la luz cenital, esta luz que viene de arriba. Qué raro, claro, es muy raro. Claro, el tema es cómo hacía supuestamente para dormir. Es una claraboya, pero a su vez... Claro, Amancio, ¿qué hizo? En realidad le gustaba mucho el tema de la luz cenital y aparte ayudaba a la ventilación, pero no es luz directa. Es luz de sol, es luz directa. No, pero no es luz directa. No, claro, no es luz directa. Lo que él hizo es diseñar un sistema que vas a ver dentro de los placares, un sistema de poleas para abrir y cerrar estos ventanales y un sistema de coordinado para poder descansar durante el día. Esta es la única casa en pie diseñada por Amancio Williams, que introdujo en Argentina el movimiento moderno de la arquitectura que estaba en boga en Europa. Los Williams habitaron esta casa hasta 1968, donde, al viejo estilo de las familias acaudaladas, pasaban 4 meses de descanso por año. La casa es un museo de sitio, que le llaman. ¿A qué se le llama museo de sitio? Pues es un museo en sí mismo. El edificio en sí mismo es la obra, no lo que hay adentro.
Y la idea, según me va contando Magalí, es recuperarla totalmente hasta los muebles para que vuelva a ser como la vemos en estas viejas imágenes, como era originalmente. Se ve claramente por donde mires, inunda la luz porque... La luz. 360 los 360 grados. Ventanales. Los ventanales. Impresionante. Sí, la casa realmente tenía absolutamente todo lo que puede tener una casa cómoda hoy en día. La cocina tenía doble bacha, tenía su cocina a leña original, horno normal, que nosotros llamamos que es como el microondas. Microondas de aquella época. ¿Le decimos casa del puente o casa sobre el arroyo? Es la casa sobre el arroyo. Para Mancio es la casa sobre el arroyo y bueno, esperemos que la conozcan así, que se acerquen, que conozcan un poco de la historia, así que bueno, esta es nuestra casa sobre el arroyo. Eso haremos, sin lugar a dudas, y me fui de la casa sobre el arroyo, versión que me parece más poética, como si estuviéramos hablando de un cuadro y no de una vivienda, pensando que ojalá recupere alguna vez el esplendor perdido. Y así, pensando que sería bueno que esto pasara, esa tarde me fui a la Rambla, desde donde veía el mar sosegado. Y a la playa con bañistas dispersos en la arena, haciendo cada uno sus cosas, despreocupados, gozando de los beneficios de las ansiadas vacaciones. Y cuando volví a subir a la Rambla, me dirigí a un sitio emblemático de la ciudad. Yo diría que si alguien te pregunta a quemarropa, ¿cuántos lugares definen a Mar del Plata? El Torreón está entre las 3 primeras respuestas, seguro. Y allí me recibió Rodolfo Parato, uno de los dueños de este lugar que fue muchas cosas a lo largo de su historia y ahora funciona como café, bar, restaurante, sala de exposiciones y también espacio para eventos. Rodolfo me presentó a Graciela, arquitecta, con la que caminé por la Pedana, esa gran explanada que hay entre las mesas y sombrillas que se adentra hacia el mar. Ella conoce muy bien el Torreón porque trabajó en su restauración. Le dije que el lugar me parecía algo que identifica definitivamente a Mar del Plata. Sí, realmente es un hito. Y cuando nosotros queremos conocer la historia de Mar del Plata, tomar referencia con el Torreón nos ubica perfectamente, porque el Torreón fue construido en 1904 y cuando uno mira las fotos de época, sí, inmediatamente puede saber las fechas. ¿Está el Torreón o no está el Torreón? Claro, antes de 1904 o después. Y acompañado con su imagen, porque esto fue concebido como un torreoncito, al mejor estilo de los torreones, una construcción muy racionalista en piedra, del arquitecto Norman, que fue solicitado por un gran amante de Mar del Plata, que fue Ernesto Torquins. Claro. Y hay que imaginarse una ciudad, nosotros miramos la costa, vemos toda esta bahía llena de gente y de edificios, en la época que no había nada. Y entonces este torreón se planta en este punto de la bahía como un mirador. Claro, un lugar para poder mirar y tomar algo. Hay que imaginarse que no estaba tan cerca este recorrido. Las viejas fotografías nos revelan los esfuerzos por hacer esta suerte de mirador cuando en la ciudad había bien poco para ver, pero la clase acaudalada pretendía copiar en este lugar las costumbres del balneario francés de Deauville, ese que está en Normandía. El objetivo primero fue justamente implantar este torreón como un mirador, pero además Ernesto Torquins, que era un amante de Mar del Plata y una persona que permanecía aquí, dotó a este lugar de una leyenda. A ver. De una leyenda que convertía en una situación novelesca algo que realmente había pasado. Una historia donde él translitera de alguna manera una situación cotidiana en una leyenda que se llamó la leyenda del Torreón. Miremos el mar y el Torreón e imaginemos la leyenda.
Dice que en el siglo XVII la vieja torre que había en este lugar era custodiada por un militar llamado Álvar Rodríguez, que se enamoró de Mariña, una hermosa india que vivía con su tribu en la Sierra de los Padres, un lugar cercano a Mar del Plata. Del conocimiento nació el romance y el enojo del cacique Rucamará, que también pretendía a la mujer. El cacique atacó el torreón, tomó a la mujer y resistió como pudo el ataque español, hasta que decidió escapar a caballo con Mariña en la grupa. Rodríguez, el militar español enamorado, lo persiguió y al verse acorralado, el cacique se arrojó al mar con su amada desde lo alto de la barranca. El soldado recuperó el fuerte, sí, pero al precio de perder a su amor. Y así dicen que vivió encerrado en el torreón por el resto de sus días, convertido en monje. Justamente cuando fui, había una muestra de hermosas fotografías en el torreón que tiene un inocultable aire medieval, pero a la vez por dentro es cálido, por la vista de privilegio y la madera lustrada del mobiliario. Está construido en piedra. Es muy interesante porque tiene unas torres extraordinariamente pulidas. El trabajo de piedra es un trabajo exquisito, rústico, teja roja, piedra Mar del Plata y madera. Bueno, la arquitectura es una de las artes más nobles. Ojalá pudieran hablar esas piedras, sí, todo lo que han visto. Pero es una fortuna que este edificio se haya conservado, porque verdaderamente desde el punto de vista patrimonial, el propio edificio tiene muchas historias que contar. Claro, y hasta hablan de fantasmas algunos. También. Dicen, no me ha tocado ver. Rodolfo Parato me habló de su padre, Domingo, gran amante de Mar del Plata y el hombre que recuperó esa torre con aspecto de fortaleza. Torreón era un lugar que estaba destinado a ser demolido, estaba destinado a hacer nada, era un lugar considerado inviable para Mar del Plata, que no tenía sentido. Por todo el abandono que había tenido en los últimos años. ¿Y qué se propuso hacer tu padre? Y en el 79 él se propone que hay textuales de él donde lo dice, se propone que Mar del Plata cuente con un ícono que forme parte de la plataforma marítima y que cuando se hable de Mar del Plata se hable del Torreón. Entonces es así que él se propone ponerlo en valor y propone que Mar del Plata vuelva a contar con el Torreón como ícono indiscutido de la ciudad. Y hoy logró que el Torreón no solamente sea un ícono de Mar del Plata, sino que sea un edificio emblema de la provincia de Buenos Aires y en realidad de toda Argentina, porque es difícil encontrar joyas arquitectónicas del valor que tiene el Torreón. Le comenté a Rodolfo que yo solía ir a desayunar al Torreón en los años 80, después de largas noches, porque allí se hacían las medialunas más ricas de Mar del Plata. Sabiendo esto, me puso un trago de color verde sobre la mesa, del que inmediatamente di cuenta, con gran regocijo para mí. Bueno, y esto es muy rico, muy refrescante. ¿Verdad? Por otra parte tiene muy lindo color también. Esto, ¿qué viene a ser? Dentro de la propuesta gastronómica nosotros siempre intentamos innovar. Hoy el Torreón es un espacio que es un restaurante abierto todos los días. Y bueno, esto es parte de eso, ¿no? Es una jarra de limonada con jengibre y menta, por ejemplo. Menta y limón. Claro, es una limonada a base de menta y limón, de menta y jengibre. Sí. Entonces, bueno, este producto, por ejemplo, se puede disfrutar en verano, en invierno y siempre es buenísimo. Buen invento, ¿eh? Y así fue que me llamé a silencio. Me llevaba algunos rasgos más de una ciudad a la que siempre vuelvo y no deja de sorprenderme. El cielo empezó a cambiar de color, el mar también, y a todas las cosas les pasó lo mismo. Incluso el Torreón, y acaso sus fantasmas empezaran a despertar, porque ya se estaba acercando la noche. Aquí vamos, rodando por una de las rutas más hermosas del país, entre colinas verdes y campos sembrados con trigo y papas. La ruta que une Mar del Plata con Balcarce. La 226, a la que no por nada se la bautizó la Ruta Jardín. Y se la denomina Juan Manuel Bordeu, que fue un corredor de automóviles.
porque Balcarce está atravesada por el tema automotor. De movida, hay una escultura en la entrada de la ciudad que recuerda al Chueco Fangio, el hombre que la puso en el mapa, mejor dicho, en el globo terráqueo. El día desmejoró y de repente se me complicó todo el programa de trabajar en la bella Laguna Brava por el viento y la probabilidad del tiempo lluvioso. Entonces, no me quedó más remedio que entrar a la ciudad, atravesar la curiosa y maravillosa plaza principal, construida por el gran arquitecto Francisco Salamone, donde en gran alarde de imaginación se confunde el parque con la circulación de vehículos, y revisitar una vez más el Museo de Fangio, pero para matar dos pájaros de un tiro. Despuntar el vicio mirando, claro, las joyas mecánicas, y lo más atractivo fue que Dolores, mi anfitriona, me anticipó una sorpresa. Rica, me dijo, la sorpresa. Confiemos en ella. Bueno, te invitamos acá al Museo Juan Manuel Fangio. Ah, sabía que me gustan los autos, Sí, ¿no? sabíamos, por eso te invitamos, te trajimos acá. Sí. Vamos Eso a tomar era... un café ahora. Ah, claro, en la confitería, que es bellísimo todo. Qué papel. Acá te recibimos, Mario, con un postre de Balcarce. Claro. Uy, perdón. ¿Cómo le va? Martín Bienvenido, Bodea. Mario. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y esto es una creación tuya? Esto es una creación nuestra. Ah, Y la vas a disfrutar en un ratito. el famoso postre. Este es el famoso postre de Balcarce. O sea que es uno de los íconos Fangio, por supuesto, ¿no? Y el postre. Y el postre. Y el que nos postre, representa. que ha tenido mucha trascendencia. Yo un poquito te voy a aceptar. Bueno, me encantaría. No, La idea que es voy a comer mucho. Nos pero- enteramos que venía y dijimos, bueno, vamos a agasajarlo. El escenario era inmejorable. Pedí un té y en la penumbra, en ese templo donde se respiran hazañas y epopeyas, ustedes no lo van a creer, pero se me abrió el apetito de solo escuchar esta historia. La historia de este postre, bueno, nace hace muchos años atrás. Yo exactamente, creo que es Talú, el apellido del creador del postre. Talú, ¿no? Salud. Sí, acá se hacía un postre con merengue, dulce de leche, con una base de bizcochuelo, Sí. a pedido de los clientes. Se Claro. empezó a gestar el postre Balcarce, donde le cambiaron el bizcochuelo y le pusieron pionono. Sí. Desde aquel invento para endulzar la sobremesa han pasado los años, pero la costumbre sigue arraigada como antes y ahora extendida a todo el país. Acá en Balcarce prácticamente los domingos es sentarse a la mesa y comerse un postre Balcarce. Ah, ¿sí? Tradicionalmente sí, todos los domingos, ahora también la semana. Hay muchas variedades de distintos tamaños. Pero el típico, ¿cómo se hace? El típico es una base de pionono, dulce de leche, crema, pionono, dulce de leche y Crema chantilly. Crema chantilly, Sí. exactamente. ¿Y tiene algunos dátiles o tiene...? No, se le ponen nueces, se le puede poner almendras, algunos le ponen pasta de almendra también. Eso es bueno. a gusto y piacere de cada maestro confitero, digamos. ¡Qué belleza! En el Museo Fangio hay muchas cosas para empalagarse, sobre todo si a nuestros amigos del otro lado de las pantallas, y amigas también, ¿no?, les gustan los automóviles deportivos. Pero yo esta vez vine con otro propósito, además, claro, de hablar de autos y carreras. Me dije, voy a rescatar en este mundo de autos aspectos humanos. Por eso, con el fondo de dos viejos autos como salidos de esas viejas carreras donde empezó su carrera, el gran Fangio, le pregunté a Juan. Tiene muchas lecturas. Estos autos embarrados son entrañables también para Fangio, lo fueron, y para ustedes también, ¿no? Y son sus inicios, ese trabajo arduo, heredado de su papá, un inmigrante italiano. Yo siempre destaco, como hablábamos, de que fue el deporte más federal que existió en Argentina. O sea, cada pueblito estaba representado por un piloto y detrás de él estaban diversas actividades para obtener recursos económicos para poder llegar a competir. O ¿no? sea, todos lo empujaban al auto, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, también tenemos una unidad que es un Chevrolet de 1939, que nosotros lo denominamos el de la colecta. 240 vecinos de Balcarce se reúnen
para realizar diversas actividades, por ejemplo, proyección de películas, campeonatos de fútbol, para recaudar dinero para que Fangio pudiera debutar como piloto en turismo carretera. Bueno, así es como empezó Fangio. Para muchos, el mejor corredor de autos de la historia. Barro, pueblo, taller mecánico, humildad, falta de dinero, pero ejemplo del sueño argentino, si es que lo hay. Aquel sueño del hijo del inmigrante que triunfa, sin duda alguna. Yo comparo muchas veces a Fangio, que salió de estos autos embarrados y de su condición de mecánico y llegó al tope mundial, con Favaloro, que también fue un médico de un pueblito y llegó a ser el inventor del bypass, ¿no? O sea que se manejó en niveles que no tienen nada que ver el inicio con la trayectoria posterior, ¿no? Es de sacrificio. Yo también analizo la vida de Favaloro, proviene de una familia de trabajadores, en el cual su desafío era poder recibirse, ¿no? Para Fangio también era el desafío poder salir, poder crecer, ¿no? Poder desarrollarse como persona, a su vez. Fue un gran piloto, pero fue una gran persona. Yo, una de las cosas que admiro de nuestro Chueco es eso, que nunca se olvidó de dónde vino, que siempre la humildad estuvo por sobre todas las cosas. Su frase siempre lo dijo, uno en la vida siempre tiene que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Mirando los autos, los trofeos, las leyendas que se leen, las fotos que lo recuerdan, ¿cómo no creer que fue el mejor? Aunque por estadísticas, obvio, eso puede ser discutible, pero lo que es indiscutible, volviendo a lo que habíamos dejado, es el postre Balcarce. Esto se lleva bien con un buen té o con un buen café, como el té que te estás tomando. Claro. Nada. Parece que lo hubieran adivinado. Porque al principio es como que te va a empalagar y a la segunda cucharada querés más. Ella me trajo acá. Sí. Ella es la culpable. Sí. Íbamos a ir a la laguna, y en lugar de la laguna... No, bueno, el clima no nos acompañó, pero sí, la laguna también es preciosa. Sí, por supuesto, pero bueno, autos y el postre Balcarce, ¿qué más quiero? No puedes bueno, no, nada. El tema es que lo estoy viendo y no lo como. Yo para probarlo solamente. Vos cuando me digas, yo te doy un pedazo, una porción generosa. No, generosa no, ¿eh? Poquito, pero porque... no te vas a cuidar hoy. Empezamos el lunes que viene. ¿Te parece? No, y el postre no engorda. Claro. No, el postre no. No, el postre no engorda. Engorda Nosotros. A ver cómo es. Recuerdo que esa fue una tarde de placeres. Primero escuché cómo Juan ponía en marcha un motor de competición que rápidamente reconocí como el de un Torino 380W. Y era nada menos que uno de los que corrieron en Nürburgring en 1969 o 1970, el de Copelo, Larry, Cacho Fangio. Uno de los que rozaron la hazaña de ganar la prueba de resistencia más exigente del mundo, las 84 horas del circuito alemán. Y entonces le pedí autorización para darme el gusto de ponerlo en marcha yo mismo desde la butaca delantera. Acelerar y ver cómo corre enloquecida a la aguja cuenta vueltas. Señora, eso fue tan grato como tener entrada libre, mire, al guardarropa de Chanel. Una belleza, ¿no es cierto? Aunque nuestro postre también luce apetitoso y casi artístico, le diría. Vamos a degustarlo. Sí, a degustarlo, un poquito. Siempre hay que comer calmado, me enseñaron a mí, degustando las cosas y poquito. Siempre con una buena charla, digo yo. Y que sea interesante. Con una buena puesta en común. Delicioso. Me alegro. ¿No? ¿Cómo está? Excelente. Ni habla, Dolores, mirá. Excelente. Ni habla, Dolores. Yo creo que esa tarde en Balcarce me salían todas, porque Juan me ofreció experimentar algo realmente conmovedor. Usar por un momento todos los elementos que usaba Fangio en su época. Los guantes, el casco, las antiparras que me fui colocando sin poder salir de mi sorpresa. Yo me sentía de repente transportado en el tiempo.
Adiviné mi risa nerviosa, pero finalmente ahí estaba yo, disfrazado de corredor de los años 50, junto a la mítica Maserati 250F de Fangio, el auto con el que corrió la mejor carrera de su vida, manejando de manera casi demencial. La Maserati 250F con la que Fangio corre en el 57 y se retira en 1958. ¿Es la de Nürburgring? La de Nürburgring. No, ¿en serio? Exactamente. Esa Maserati es una la que Maserati, rompió todos los récords de vuelta. 10 veces su propio récord de vuelta. Iba perdiendo y recuperó terreno hasta que los pasó. Es importantísimo. La mejor carrera de la mejor historia. Carrera, o sea, Nürburgring eran 23 kilómetros, 176 curvas, que había que saberlas de memoria. Ganó la carrera en la última vuelta, como los grandes, después de darles caza a las dos Ferraris que le llevaban una enorme diferencia. Y ahí estaba yo, adentro del cockpit, tratando de inclinar la cabeza para ver la entrada a la curva, como a unos 270 kilómetros por hora, con un casco mínimo de cuero, con 45 grados de temperatura en el interior del habitáculo, con un tubo de escape al rojo vivo muy cerca de mi cuerpo. Así es como se imaginan los chicos estas situaciones, ¿no es cierto? Y mejor si después del esfuerzo hay algo rico que cruje como un merengue con cada bocado. ¿Qué es lo que hace básicamente la gente que viene a Balcarce? La gente busca Fangio y busca el postre. Muchísimo. Ah, ahí está. Recibimos muchísimas consultas para el postre Balcarce. Además tenemos una fiesta nacional que nos caracteriza, que es la fiesta nacional del postre, que se hace en las vacaciones de invierno. O sea que viene al lugar indicado, ¿no? Bien, al lugar Viniste, indicado. caíste justo. Caíste justo. La gente del museo me regaló además una visita al autódromo, hoy inactivo por razones de seguridad. La belleza de su dibujo y de su entorno le jugaron en contra porque la presencia de la sierra muy cercana no permite el escape seguro de los autos cuando se van de la pista descontrolados. Pero es un circuito que tiene tanta gloria y que naturalmente lleva el nombre del hijo directo de Balcarce. Fangio hizo proezas, más allá de los 5 títulos mundiales. La famosa flecha de plata de Mercedes-Benz era un proyecto que daría resultados, estimaban los ingenieros alemanes, en 10 años. Pero Fangio los redujo a 2. Ganó 8 carreras sobre 12. Por eso Ayrton Senna, el gran campeón brasileño, venía a Buenos Aires solo a pedirle consejos. Y por eso hay 5 monumentos que lo recuerdan en la entrada de los circuitos más importantes del mundo. Hay uno en Monza, hay uno en Silverstone, hay uno en Nürburgring. O sea, usted cuando entra en el circuito va a encontrar la imagen de Juan Manuel Fangio como representante de la Fórmula 1. Entonces sí, es muy importante. Claro, es un embajador para Argentina. Es un embajador para la Argentina. Y yo siempre destaco algo. Este museo, este espacio, está en Balcarce por el sentido de pertenencia que tenía Fangio a su ciudad, ¿no? Pero los pertenece a los argentinos. Él era nuestro embajador, él nos representó siempre. Y este postre que tengo a mi vista también es nuestro dulce embajador en el mundo. Vean qué textura. A su manera yo diría, también es una obra de arte, ¿no? Yo voy a probar un poquitito más, ¿eh? Pruebe, pruebe. Riquísimo. Arriba de un auto argentino, de lo que se llamaba Sport Prototipo a principios de la década de 1970, me subí para un último regalo que me hacían. Encender el Chevrolet que perteneció a Juan Manuel Bordeu, que fuera apadrinado precisamente por Fangio. Escuchen. Y con los oídos llenos de esta música metalera que tanto me gusta, ustedes disculpen, y con la panza llena del postre que trascendió las fronteras del Pago Chico, abandoné la carrera y me fui a hacer una siesta.
Finalmente, apenas salí de la ciudad de Necochea, famosa por sus playas anchas y espaciosas, enfilé mi camioneta directamente para el lado del mar. Con prudencia, avancé entre el mar y los acantilados, y tan lindo era lo que veía que no resistí la tentación de bajar para observar los restos de un antiquísimo naufragio. Dios solo sabe cuánto tiempo de sal y de mar le quitaron las formas a la embarcación. Pero después llegó un punto en el que tuve que tomar un camino costero para llegar a una estancia que estaba como a 45 kilómetros al sur de Necochea. Había llovido, de modo que tuve que encharcarme un poco y embarrar un poquito la camioneta. Había una razón para no perder mucho tiempo, es que me estaba esperando un rico asado. La estancia tenía un diseño nórdico de tipo danés y su casco era espléndido, con una gran laguna al frente. Pero lo primero que vi apenas ingresé al campo fue la parrilla, donde el asador preparaba la comida. Yo me hice amigo de inmediato, como ese perro que a su lado estaba feliz y feliz de la vida. El hombre, al parecer, me vio como algo famélico. Después llegué al frente del casco y salieron a recibirme. Bienvenido. Porque la espera había abierto el apetito de los comensales. El almuerzo estuvo centrado en miles de anécdotas sobre la estancia, porque todos los invitados eran familiares del primer dueño de la estancia, el Médano Blanco, un inmigrante danés llamado Alfredo Rasmussen. Me sentaron al lado de uno de sus nietos, Otto Rasmussen, que entre bocado y bocado me contó que vivió en la estancia en los buenos tiempos y trabajó en la misma, en los cuales había unas 8.000 ovejas y unos 500 vacunos. De hecho, abandonó el colegio secundario para trabajar en ese campo. La casa esta es del año 1925. Cuando mi abuelo compra el campo, no existía, no había ninguna casa, había un... Entonces contrata un constructor. Él quería hacer una estancia con una casona, un casco grande, como te iba comentando, porque él hizo 12 habitaciones, de las cuales había 7 abajo y 6 arriba, y más la pieza del matrimonio, que eran 12, porque él dijo, yo tengo 7 hijos varones y 7 por 2, 14, entonces, o sea, cada una habitación para cada uno. Entonces, claro, pensaba casar a todos los hijos, claro, y que se vinieran a vivir acá. De los cuales uno fue odontólogo, el otro fue médico cirujano y solamente 2 hermanos se dedicaron al campo. Fue mi papá y otro hermano. La estancia de 3.500 hectáreas fue muy próspera hasta los años 80 y al margen de la belleza de su casco nórdico, el abuelo Rasmussen la bautizó con un nombre pintoresco y con cierto aire poético: el Médano Blanco. Justito acá enfrente, acá, hay un médano que es uno de los médanos más altos que hay de la zona de los médanos. Se llamaba la zona de los médanos blancos, porque eran todos médanos blancos. Y había un solo médano ahí que era el más grande. Después, lo que pasa es que los médanos eran corredizos, movibles. O sea, hoy decías, mirá, yo te decía, mirá Mario, qué médano alto. Y el otro decía, ¿qué pasó con el médano? Eran movibles los médanos. La estancia fue adquirida por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Su secretario general, Jerónimo Momo Venegas, es de Necochea y trabajó como peón de campo en el galpón de Esquila, hecho de ladrillos, que no está muy lejos del casco. Pero Médano Blanco esconde, separado del casco antiguo, un spa de campo con instalaciones súper modernas y personal especializado. Primer paso de una obra mucho más ambiciosa. Y ahora estamos llegando a la entrada de este complejo termal. Te cuento que tiene muy buenas propiedades.
Nuestras aguas termales son sódicas, Sí. sulfatadas, aguas saladas, y son muy buenas para afecciones de la piel, para los músculos, para liberar tensiones, para relajarse. ¿Y esto cómo se fue que se descubrió las aguas con estas propiedades? ¿Accidentalmente lo buscaron? Bueno, esto fue allá cuando Guatre compra la estancia con el objetivo de hacer turismo de estancia, para que el trabajador rural viviera un poco lo que es ser propietario de una estancia. Esa era la visión de Jerónimo Venegas, que él fue esquilador y esquilaba en este campo, y dijo, bueno, algún día Guatre podrá comprar esta estancia y ahí poder hacer este turismo. Pero nunca habían pensado en el agua termal. Hasta que después que compraron la estancia, un vecino les dijo, bueno, aquí se comenta que hay agua termal, hasta que un empleado, le dijo, Momo, acá hay agua caliente, está haciendo agua caliente, después de una semana de esa perforación. Y bueno, fue así que accidentalmente se halló agua termal, se mandó a analizar y efectivamente era agua termal con muy buenas propiedades, así que de ahí se decide que toda esta estructura, toda esta parte nueva, montarlo a raíz de ese hallazgo. Mirá qué bien. Así que el trabajador rural no solamente venía a vivir un día de estancia, sino también a poder relajarse como corresponde con todas estas propiedades. Y ahí están los usuarios de las termas del Médano Blanco. Piscinas de agua cubierta y piscinas al aire libre. Gabinetes de fangoterapia, tratamientos faciales, sauna, hidromasajes, ducha escocesa y profesionales médicos a disposición. En el viejo casco de estancia funciona un restaurante espectacular y al frente hay una laguna de 18 hectáreas que ha congregado a una fauna con numerosas especies que se pueden observar desde una pérgola de estilo veneciano. Está bueno el spa de campo, que combina lo rústico y antiguo con el bienestar de la modernidad. ¿Le falta un hotel o no? Y nos falta el detalle de que se puedan quedar a dormir, que falta muy poco. Ah, sí, lo van a hacer. Sí, este año está pensado hacerlo para que, esto lograr quedarse unos días a relajarse totalmente en termas del campo. En otras circunstancias, me hubiera quedado a pasar el día panza arriba en una tumbona, pensando en nada o chapoteando en las piletas que están a 39 y 42 grados. Pero apareció Claudio con su 4x4 y me dijo, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Y yo acepté. Y fuimos todos a conocer el famoso Médano Blanco. Frente al filo, caminé por la cresta de la arena hacia la cima. Desde la punta del médano se veía el mar y hacia abajo, vértigo puro. Una pendiente en 45 grados a 130 metros de altura. Yo confié en Claudio por su sapiencia, pero mezclando algo de inquietud con risas nerviosas, y así fue que nos mandamos nomás hacia abajo. Fue una gran experiencia. El mar se mostraba mientras bajábamos oblicuo a la vista y prácticamente yo iba colgado del cinturón de seguridad. Pero llegamos al final con un gran envión y hubo aplausos a bordo. Pruebas superadas. Ese fue el broche de oro con adrenalina para un viaje que empezó frente al mar y terminó en el imponente Médano Blanco. DBN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los Estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro.